Esta mañana vamos a estar en el capítulo 5 de Santiago en nuestras Biblias. Capítulo 5 de Santiago, continuando nuestro estudio sobre los mandamientos de unos a otros en las Escrituras. Capítulo 5 de Santiago, vamos a ver nuestro último mandamiento de unos a otros que trata sobre la manera en que hablamos entre nosotros. Hablamos sobre cómo podemos dividir estos mandamientos en diferentes categorías. Últimamente hemos hablado bastante sobre los mandamientos relacionados con la manera de hablar y hasta donde puedo decir, este será el último de los mandamientos de hablar unos a otros que veremos por un tiempo, al menos. Así que esta mañana vamos a ver este mandamiento que tal vez nos sorprenda un poco. El mandamiento es: confiesen sus faltas o sus pecados unos a otros. Y vaya, eso suena incómodo, ¿verdad? Suena incómodo. La mayoría de nosotros no queremos ser vulnerables como este versículo dice que deberíamos ser. A ninguno de nosotros nos gusta ese tipo de vulnerabilidad. Sin embargo, esta mañana lo que vamos a ver es que parte de la solución a nuestra lucha con el pecado implica transparencia entre nosotros y oración ferviente los unos por los otros. Esta mañana nuestro pasaje es Santiago capítulo 5 versículo 13. Hasta el versículo 16, ¿lo leerías conmigo? Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Déjale orar. ¿Hay alguna alegría? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esta mañana lo que quiero que veamos es que el ministerio unos a otros requiere transparencia y oración ferviente los unos por los otros. Esta mañana mi pregunta para ti es: ¿con quién compartes tus luchas espirituales? ¿Quién está orando específicamente por ti en las áreas en las que luchas espiritualmente? Si puedo preguntar desde el otro lado, ¿quién está compartiendo sus luchas espirituales contigo? ¿Y por quién estás orando tú? Una vez más, vemos el mandato esta mañana de confesar nuestras faltas unos a otros y orar los unos por los otros. Así que vemos que el ministerio unos a otros requiere transparencia y oración ferviente. Así que esta mañana, al mirar esto, quiero que notes en el versículo 13 y realmente hasta el versículo 15. Santiago está construyendo un contexto aquí para el mandato que nos va a dar de confesar nuestras faltas unos a otros en el versículo 16. En el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Déjale orar. ¿Hay alguna alegría? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y obviamente aquí vemos un contexto de oración, ¿no es así? Santiago está señalando la importancia de que la oración sea apropiada en diferentes momentos, situaciones y circunstancias de nuestra vida. Lo primero que vemos aquí son aquellas oraciones de aflicción. Él dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Déjale orar. La palabra afligido literalmente significa sufrir dificultades. Esta mañana, ¿cuál es tu primera reacción cuando te enfrentas a una dificultad? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo respondes a las dificultades? A veces nos enojamos y nos frustramos. ¿Por qué me está pasando esto? De nuevo, arremetemos contra los demás. Podemos ponernos a la defensiva e intentar defendernos de alguna acusación de otra persona. A veces respondemos corriendo a buscar la ayuda de otros. Buscamos que otros nos consuelen en nuestra dificultad y a veces empezamos a buscar aliados contra quien nos está afligiendo. Algunos de nosotros planeamos y tramamos cómo vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Nos desvelamos por la noche tratando de averiguar qué vamos a hacer. Algunos buscan el consejo de otros. Algunos de nosotros nos bloqueamos, apartamos a los demás y sufrimos solos en nuestra aflicción. Escucha, no todas estas respuestas son incorrectas.
La verdad es que el cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de consolarse mutuamente. Hemos visto eso en las últimas semanas. Pero hay sabiduría en la multitud de consejeros. Y no es malo buscar ayuda cuando enfrento aflicción o dificultad. Sin embargo, ninguna de estas cosas, nada de lo que suele ser nuestra primera reacción, debería ser nuestra primera reacción. A menudo buscamos a otros cuando en última instancia deberíamos buscar a uno solo. Porque hay uno que ofrece consuelo y paz que nadie más puede ofrecer. Y es nuestro Salvador. Cuando enfrentas aflicciones, ¿es tu primera reacción acudir a Dios? ¿O te encuentras buscando la solución en otros o incluso en ti mismo? Encontramos que la Biblia nos dice en 2 Corintios 1, versículo 3, que Dios es el Dios de toda consolación, que podemos acudir a Él y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué empezaríamos en nuestra aflicción buscando consuelo en alguien más cuando tenemos acceso al Dios de toda consolación? En oración. Él entiende lo que nosotros luchamos por comunicar a los demás. ¿Alguna vez has intentado describir tus desafíos o dificultades a otra persona solo para que no lo entienda en absoluto y no comprenda lo que quieres decir? Es como si alguna vez sentiste que intentaste compartir con ellos por lo que estabas pasando y simplemente no lo entendieron. No, Dios siempre lo entiende. Él siempre comprende. Él siempre sabe por lo que estamos pasando. No solo entiende lo que sentimos, sino que la Biblia nos dice que fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe por experiencia lo que es enfrentar la aflicción. Así que cada vez que lucho, puedo saber que cuando voy a Dios, Él me entiende de una manera que nadie más puede. Él comprende por lo que estoy pasando, incluso cuando me cuesta comunicárselo a los demás. Incluso comprende, como vimos la semana pasada, por lo que estoy pasando. Cuando me cuesta comunicárselo a Él, la Biblia dice que asimismo el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos por qué hemos de orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dásela. Siéntate con alguien cuando estás enfrentando luchas o dificultades y sientes que tienes que darle todo el contexto de lo que ha estado sucediendo. Dios está más que feliz de que compartamos esas cosas con Él, pero Él sabe cuando venimos a Él. No tengo que explicarme ante Él. Él sabe por lo que estoy pasando. A veces Él lo sabe incluso mejor que nosotros mismos, mejor de lo que entendemos nuestras propias dificultades. Vemos que hay uno cuyo consuelo no solo siempre está disponible, sino que su consuelo siempre es útil. También vemos que hay uno cuyos consejos siempre son dignos de confianza y nos dice cómo podemos obtenerlos. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Alguna vez has ido con alguien a pedirle consejo y te da un consejo que no es precisamente útil? Te vas pensando de nuevo, pero simplemente no entienden realmente por lo que estoy pasando. No escucharon. No sabían. ¿No te alegra que nuestro Dios diga, si te falta sabiduría, ven a mí? Yo doy a todos abundantemente y no reprocho. Él no lo hace, no tienes que sentirte avergonzado ni apenado. ¿Alguna vez te ha pasado? Vas con alguien a pedirle consejo y sientes que eres tan tonto por tener que hacer esa pregunta. Dios no nos hace eso a nosotros. Él no nos mira y dice, ¿en serio me estás preguntando esto otra vez? No, Él dice, ven a mí, pide y yo te lo daré. Yo doy a todos abundantemente. No reprocho. Escucha, nuestra primera respuesta en la aflicción debe ser la oración. ¿Cuál es? Cuando enfrentamos dificultades, ¿a dónde acudimos? La verdad es que no hay ayuda mejor ni más inmediata que la de nuestro Dios. ¿Alguna vez has intentado llamar a alguien en un momento difícil y te manda al buzón de voz? Nuestro Dios no nos hace eso. Él siempre está disponible. ¿A dónde acudes cuando estás afligido?
¿cuál es tu primera reacción ante los problemas? ¿Apartas a los demás y dependes de ti mismo para superar la dificultad o el problema? ¿Corres en busca de la ayuda de otros? ¿O acudes inmediatamente al Señor? ¿Estás afligido? Santiago nos dice que oremos en la aflicción. Debería ser nuestra primera respuesta. No solo vemos que debemos orar y que es apropiado y es la respuesta correcta. Orar cuando enfrentamos aflicción y dificultad. Pero mira lo que dice en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Déjale orar. ¿No está alegre? ¿Que cante salmos? ¿Qué pasa cuando las cosas van bien? Cuando logras esa meta por la que has trabajado duro, ¿cómo respondes a eso? Cuando las cosas van excepcionalmente bien en el trabajo y tal vez tienes un poco de dinero extra en el banco o algo de tiempo libre, ¿qué haces? Cuando has recibido buenas noticias de un familiar, un amigo, o tal vez recibiste buenas noticias de un médico, ¿cuál es tu primera respuesta? Cuando los niños han superado tus expectativas de una buena manera, ¿qué les dices? Cuando un compañero de trabajo o un empleado hace algo excepcionalmente bien, ¿qué le dices? La Biblia dice, ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. Santiago dice que si estás alegre, si las cosas van bien, debemos cantar. Eso no significa que debamos vivir como si estuviéramos en un musical. Siento que esta mañana estoy predicando en un musical, pero no se supone que vivamos la vida como si fuera un musical y que cuando algo bueno sucede, empecemos a cantar. Eso sería un poco raro. Pero la idea aquí es que debemos responder al Señor cuando las cosas van bien. Vemos, al hablar de esta idea, ¿qué significa cantar salmos? ¿A qué se refiere Santiago con eso? Bueno, ¿qué son los salmos? ¿De qué tratan? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se nos ordena usar o cantar salmos en este pasaje? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que los salmos son escritura, ¿verdad? El libro más grande de la Biblia es el libro de los salmos. ¿La escritura forma parte de tu vocabulario cuando las cosas van bien? ¿Sueles señalar a las personas hacia la escritura en los buenos tiempos? A menudo, cuando no sabemos qué decir, cuando recibimos malas noticias o cuando estamos pasando por una dificultad, hacemos referencia a un pasaje o a un principio de la escritura, ¿verdad? Y eso no es algo malo, deberíamos hacerlo. Es algo bueno de hacer, pero muchas veces puede ser solo un cliché para llenar el silencio. ¿Alguna vez te ha pasado? Te lo digo como pastor, a mí me ha pasado. Señor, no sé qué decir. Y no puedes equivocarte con la escritura, ¿verdad? Y eso es algo bueno y deberíamos hacerlo. Pero ¿lo haces también cuando las cosas van bien? ¿O solo lo hacemos cuando las cosas van mal? ¿Compartimos un pasaje de la escritura con alguien cuando las cosas van bien en su vida? ¿O solo lo hacemos cuando intentamos ofrecer consuelo? ¿Señalas a otros hacia la escritura cuando las cosas van bien? Mira, los salmos no solo son escritura, sino que vemos que los salmos tratan sobre Dios. Son cantos de adoración a Dios. Cuando las cosas van bien, ¿eres rápido para atribuirte el mérito? ¿Cantas salmos o alabanzas para ti mismo? Cuando das crédito a otros, ¿recuerdas dar crédito al Señor y agradecerle por su bondad? ¿Lo haces de manera pública? Aquí vemos que cuando estamos alegres, cuando las cosas van bien, la respuesta correcta es alabar a nuestro Dios. Verás, los salmos se usaban en la adoración, ¿no recuerdas? ¿Adoras a Dios en medio de tu tiempo de bendición? ¿Usas las bendiciones que Él te ha dado para adorarlo? Mira, se nos ordena usar los salmos en el ministerio los unos a los otros. Incluso en Colosenses 3, versículo 16, esta idea del ministerio mutuo implica salmos, cantos y animarnos unos a otros. La Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales cantando, con gracia en vuestros corazones para el Señor. ¿Eres cuidadoso al ministrar a otros cuando te regocijas en las bendiciones de Dios en tu vida?
lo entiendo. Estamos en Nueva Inglaterra y estoy aprendiendo esto y adoptándolo como parte de mi cultura. Es mucho más fácil hablar de cosas negativas, ¿verdad? Simplemente me sale de forma natural. Es más fácil lanzarse a hablar negativamente, a quejarse, a mencionar todos los problemas y dificultades. Nos resulta mucho más fácil hacer eso. Incluso es un poco más fácil ofrecer consuelo con la palabra de Dios cuando las cosas van mal en la vida de alguien que cuando todo va bien, ¿verdad? Se nos ordena que si alguno está alegre, cante salmos, o que alabe a Dios, o que comparta las escrituras con otros, o que adore a Dios con las bendiciones que Él ha dado, y debemos ministrar a otros incluso cuando las cosas van bien. ¿Hay alguien alegre? Que cante alabanzas. Y vemos no solo la oración en la aflicción y la oración en los buenos tiempos, sino que también vemos oraciones por los enfermos. En el versículo 14 dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. No solo vemos nuestra responsabilidad personal de responder a la aflicción y a las bendiciones con oración, sino que también vemos la responsabilidad de la iglesia de responder a la enfermedad física con cuidado físico y oración. No es solo nuestra responsabilidad individual orar cuando enfrento aflicción o cantar salmos cuando suceden cosas buenas en mi vida. Tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos y de cuidar a los enfermos. Una responsabilidad no solo de orar por mí mismo, sino de orar por los demás. Santiago describe a un miembro de la iglesia que está lidiando con una enfermedad y le instruye, le ordena que llame a los ancianos o pastores y al liderazgo de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. ¿Qué significa todo eso? La oración parece clara y vamos a hablar de eso con más detalle en un momento. Pero ¿qué significa ungir con aceite? Ryan lo recordará bien. Cuando nos estábamos preparando para comenzar la iglesia aquí, cuando la iglesia que estaba en este edificio antes que nosotros aún estaba aquí, tuvimos que venir a firmar unos papeles. Y vinimos un domingo por la tarde y ellos estaban terminando su servicio. Y nunca antes había tenido esta experiencia en mi vida, pero el pastor me llamó al frente y dijo, queremos orar por ti y por tu ministerio. Y sacó un pequeño frasco, puso un poco en su mano y me hizo una pequeña cruz en la frente y fui ungido con aceite. Nunca antes había tenido esa experiencia. Fue un poco extraño para mí. No diría que me sentí muy cómodo con la situación. Y Ryan, como solo Ryan puede hacerlo, estaba sentado al fondo riéndose y sonriéndome porque sabía lo incómodo que yo estaba. ¿Y es eso a lo que se refiere aquí con la unción con aceite? Algunos ven esto y piensan que el aceite de la unción tiene algún tipo de poder especial o sobrenatural para sanar. Si ves infomerciales en la televisión, a veces te dicen, te enviaremos esto. A veces es agua del río Jordán o algún tipo de aceite de un olivo en Getsemaní, probablemente donde Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Y si nos envías, ya sabes, $25 al mes por el resto de tu vida, te enviaremos un pequeño frasco, ¿verdad? Es más aceite de serpiente que otra cosa, ¿verdad? No es real, no es útil. Pero algunas personas tienen la idea de que existe algún tipo de aceite sobrenatural, que esto tiene algún tipo de poder sobrenatural para sanar. No creo que ese sea el caso en este pasaje. Otros ven esta unción con aceite como una ceremonia prescrita bíblicamente que la iglesia debe realizar cuando las personas están terminalmente enfermas para demostrar la seriedad de su petición de sanidad. Tampoco veo eso aquí. He estado en servicios así donde alguien está enfrentando algo realmente serio, tal vez tiene cáncer y los médicos han dicho que no hay nada más que puedan hacer y de vez en cuando un pastor los hace pasar al frente, los unge con aceite y la gente ora a su alrededor. No creo que necesariamente haya algo malo en eso, pero no pienso que eso sea lo que este pasaje está diciendo. Creo que cuando consideramos la cultura y el contexto de este pasaje, me parece bastante claro que esto es una referencia a los ancianos de la iglesia tomando medidas terapéuticas para ayudar en el cuidado de los enfermos. Este tipo de unción habría sido el estándar de cuidado en ese tiempo.
No estaban tan avanzados médicamente en esa cultura como lo estamos hoy. No es como es ahora. La medicina no era entonces como es hoy. Indica que quienes están enfermos deben buscar tratamiento médico. Esto es algo extraño para mí predicar esta mañana, pero lo voy a mencionar. Oye, ve al médico. Hazte un chequeo. Si tienes algo que te preocupa, ve a que te lo revisen. Hay grupos religiosos que dirían que la intervención médica está mal. Yo no creo eso. La intervención médica es una bendición de Dios y Dios nos creó para cuidar nuestros cuerpos y para tener sabiduría y avances médicos y debemos utilizar esas cosas donde y cuando sea apropiado. Indica que aquellos que están enfermos deben buscar tratamiento médico. Hay algunos que creen que el uso de la intervención médica moderna es de alguna manera indicativo de una falta de fe. No lo es. Este pasaje indica que la intervención médica es apropiada y de ninguna manera limita la capacidad y disposición de Dios para traer sanidad a los enfermos. Si estás enfermo, ve al médico, busca ayuda. En última instancia, encontramos que es la oración de fe y el poder de Dios lo que sana a los enfermos. Mira lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El mérito de la sanidad no pertenece en última instancia a los ancianos, al aceite que se usa, ni a otra intervención médica. En última instancia, le pertenece al Señor. Sabes, lo que yo veo como verdaderamente problemático en el movimiento de sanidad por fe hoy en día es que siempre está completamente centrado en un solo hombre o en un medio específico. Siempre son las personas que se sanan las que subieron y fueron tocadas por el hombre que sana. O siempre son las personas que asistieron a esa reunión y todas tuvieron la misma experiencia que no puedes conseguir en ningún otro lugar. Y las entradas para nuestra próxima reunión cuestan solo $29.99. Puedes comprarlas en línea. Siempre está conectado a un hombre o a un medio. Vemos que la sanidad que Dios hace no está conectada. La gloria no le pertenece al hombre, no le pertenece al medio, le pertenece solo a Dios. Siempre me preocupa que estas personas que tienen tanto poder para sanar nunca se presenten en un hospital. Siempre aparecen en un coliseo. ¿Por qué? Porque Dios no recibe la gloria en eso. La recibe un hombre, la recibe un medio, la recibe algún tipo de corporación o empresa. No Dios. ¿Puedo decir que lo mismo es cierto sobre la intervención médica? Cuando vemos situaciones y observamos la ciencia médica moderna y nos asombramos de lo que los médicos pueden hacer y de lo que los avances médicos nos han permitido lograr, no decimos, wow, ese tipo es realmente inteligente. Glorificamos a un Dios en el cielo que permitió que ese hombre pudiera idear o entender lo que Dios creó de la manera en que lo hace. Entendemos que buscar intervención médica no le quita la gloria a Dios, pero debería, en nuestro pensamiento, hacer que Dios sea aún más glorificado. ¿Por qué? Porque entendemos que todo don bueno y perfecto proviene de nuestro Dios, viene de nuestro Señor. Y si alguien tiene la capacidad de poder ayudar a otra persona médicamente, no fue una habilidad que él mismo desarrolló, es una habilidad que Dios le ha dado. Así que vemos que la intervención médica no excluye ni impide que Dios tenga la capacidad o la voluntad de traer sanidad a los enfermos. De hecho, creo que podemos argumentar que la sanidad de los enfermos proviene siempre de Dios en última instancia. Cuando alguien está enfermo, es razonable que pida a otros que oren al gran médico por ayuda y sanidad. Cuando alguien está enfermo, es razonable y eficaz orar por la sanidad de esa persona porque Dios puede y está dispuesto a sanar. Es interesante. En nuestra cultura es interesante, es preocupante. En nuestra cultura, cómo se ha menospreciado la oración recientemente. Cuando ocurre algún tipo de tragedia importante, solía ser, y entiendo que es un cliché. Personas que no han orado y no tienen intención de orar dicen pensamientos y oraciones.
lo entiendo. Pero argumentar que los pensamientos y oraciones, específicamente las oraciones, no son suficientes, es una afirmación insensata. Encontramos que la solución, ya sea un problema médico, como veremos, u otros problemas en la vida, siempre es la oración. Siempre es apropiado orar. Siempre. Ya sea que se trate de algún tipo de evento catastrófico importante en nuestras vidas o de un simple resfriado, siempre es apropiado orar. Siempre es apropiado acudir a nuestro Dios en busca de ayuda. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz, logra cosas. Vemos aquí que en el caso de este hombre enfermo, lo que lo levantó fue la oración de fe. Fue eso lo que salvó al enfermo. Y fue el Señor quien lo levantó. Siempre es apropiado, ya sea que esté afligido, que esté alegre y las cosas vayan bien, que esté enfermo o que un familiar o un amigo cercano esté enfermo, siempre es apropiado orar. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz. Vamos a ver que esto es así a medida que continuamos con este pasaje. Pero en este contexto de la oración y de cómo la oración siempre es apropiada y siempre es eficaz, Santiago va a cambiar un poco de rumbo. Noten que hasta este punto Santiago ha estado hablando de manera teórica. Si alguno está afligido, que ore. Si alguno está alegre, que cante salmos. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos y que ellos oren por él. Pero luego cambia un poco las cosas y ya no habla de lo teórico. Nos habla a ti y a mí. Él dice, tú confiesa tus faltas unos a otros y oren unos por otros para que sean. Vemos claramente que la oración no solo es siempre apropiada y verdaderamente eficaz, sino que también observamos el lugar fundamental y la gran importancia de la oración en el ministerio mutuo entre nosotros, lo cual es esencial para nuestra comunidad. Él dice, confiesen sus faltas unos a otros. La idea de confesar tus faltas unos a otros, literalmente la idea es confiesen sus pecados. Esa es la expresión que se usa aquí. Y eso nos resulta incómodo. Y queremos dejarlo claro. Santiago nos llama a hacer algo que es incómodo, a confesar nuestras faltas o nuestros pecados unos a otros. Pero este mandato no significa que tengamos que confesar nuestros pecados a otros en la iglesia para recibir el perdón de los pecados. De hecho, vemos esto. Y la Biblia lo deja claro en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿De dónde viene el perdón de los pecados? No viene de un hombre. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una cabina aquí. No es una cabina de confesión, es una cabina de traducción. No tienes que confesarme tus pecados a mí. De hecho, prefiero que no me des un resumen detallado de tus pecados de la semana. No tienes que confesar tus pecados a un hombre. La Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo en la cruz. La confesión de pecados contra Dios puede y debe ser un asunto privado. Es un asunto entre tú y Dios y cualquier persona contra la que hayas pecado. Sin embargo, esta palabra para confesar que encontramos en Santiago 5 es diferente de la palabra que encontramos en Primera de Juan 1. La palabra traducida como confesar en Primera de Juan 1:9 significa decir lo mismo que simplemente significa estar de acuerdo con Dios acerca de mi pecado. Cuando estoy de acuerdo con Dios acerca de mi pecado y confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La palabra en el versículo 16 de Santiago capítulo 5 significa hablar o decir en voz alta. De nuevo, eso es incómodo, ¿verdad? No creo que este versículo esté enseñando que debamos difundir nuestro pasado pecaminoso al mundo. Miren de nuevo el versículo 14. Santiago hace la pregunta, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Esta mañana, ¿cómo sabríamos la respuesta a esa pregunta? Si yo me pusiera de pie y dijera, si alguien está enfermo, necesitamos orar por él. ¿Cómo sabemos quién está enfermo? ¿Cómo lo averiguamos? Alguien tiene que decírtelo, ¿verdad?
Alguien tiene que decir, estoy enfermo. ¿Podrías orar por mí? Claro, nos encantaría hacerlo. Alguien tiene que dar un paso al frente y decir, escucha, tengo un problema. Y mi problema siempre es apropiado venir a Dios en oración. Y la oración es eficaz. Por lo tanto, te comparto mi problema para que puedas orar conmigo. Creo que en eso encontramos la clave de esta idea de confesar nuestras faltas unos a otros. Es reconocer abierta y transparentemente, tengo un problema. Y es racional, razonable y eficaz que yo pida a otros que oren. Verás, la manera en que sabemos que alguien está enfermo es que esa persona tendría que hacérnoslo saber. Para que la iglesia pueda orar, para que se atienda la necesidad física de uno de sus miembros, ese miembro tendría que compartir esa necesidad con la iglesia. Lo mismo ocurre con las necesidades espirituales. Observa que Santiago no hace una pregunta en el versículo 16. Él no pregunta si alguien tiene una necesidad espiritual. Hasta este punto él sí lo ha hecho, ¿verdad? Si alguien está afligido, que ore. Si alguien está casado, es posible que alguien esté afligido. Es posible que alguien esté casado. Es posible que alguien esté enfermo. Y si ese es el caso, esto es lo que debes hacer. Ora porque siempre es apropiado y siempre es eficaz. Pero aquí Pablo no dice, o Santiago no dice, si alguien está luchando con el pecado, él dice, confiesen sus faltas unos a otros. Él da por hecho algo. Él da por hecho que tienes faltas que confesar. Él da por hecho que tú y yo tenemos luchas y dificultades que no solo son de naturaleza física, sino también de naturaleza espiritual. ¿Cómo vamos a orar los unos por los otros si no sabemos, si no estamos dispuestos a ser transparentes con las luchas que enfrentamos como creyentes? Recuerdo a mi abuela, ella ya está en el cielo, pero mi abuela, algún tiempo después de que Lindsay y yo nos casamos, tuvo un problema cardíaco. Tuvieron que ponerle varios stents. Tenía algunas obstrucciones y otras cosas y fuimos al hospital y ella estaba muy tranquila. Ella era creyente. De hecho, era la secretaria de la iglesia en nuestra congregación. Ella fue muy tajante con nosotros. No se les ocurra decirle esto a nadie. Quiero decir, ella simplemente, ¿te acuerdas de eso? Ella estaba completamente decidida. No llamen a nadie de la iglesia. No le digan a nadie que estoy en el hospital. Si hubiera podido evitarlo, ni siquiera nos lo habría dicho a nosotros. Está bien. Y recuerdo que eso me frustró un poco. Recuerdo que miré a mi abuela muy atentamente y le dije, hay personas allá afuera que orarían por ti. ¿Por qué no les contarías esto? Estás pasando por una dificultad. ¿Por qué no serías transparente y dirías, oye, escucha, no hay vergüenza en estar en el hospital por un problema cardíaco? Haz que la gente ore. Simplemente tenía sentido para mí. Es lógico que si hay un problema, llamemos a la gente para que ore. Y sabemos que la oración es eficaz. Entonces, ¿por qué no ser transparentes de que estás en el hospital? Lamento que estés en el hospital. Entiendo que sea vergonzoso, pero la gente debería orar. Vemos la importancia de la transparencia. La gente no puede orar por alguien si no sabe que esa persona está pasando por dificultades. Así que no solo vemos la importancia o la necesidad de la transparencia, sino que también vemos en el versículo 14 a los destinatarios de la confesión. Mira el versículo 14. Sé que está hablando de aquellos que están enfermos, pero creo que también aplica a quienes están luchando espiritualmente con el pecado. En el versículo 14 dice, ¿no hay alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Fíjate a quienes se llama para atender al enfermo en los versículos 14 y 15. Son los ancianos de la iglesia. Son aquellos con cierta madurez espiritual. No solo son creyentes maduros, sino que también forman parte de la iglesia. Correcto, y vemos que nuestro Dios quiere que la iglesia ministre unos a otros, así que la pregunta esta mañana es, ¿a quién llamas cuando estás luchando espiritualmente? ¿Llamas a alguien que sea un creyente maduro? ¿Llamas a alguien que forme parte de tu iglesia, con quien tengas una interacción normal y regular para que pueda ayudarte a mantenerte responsable mientras luchas contra el pecado? La verdad es que no faltan foros en línea y centros de llamadas que aceptarán tus peticiones de oración, especialmente si das un poco de dinero extra.
Hay seminarios y conferencias que afirman que te liberarán de tus pecados recurrentes. Sin embargo, hay un problema con esas organizaciones. Ellos no te conocen. Funcionan en el anonimato. No los ves cada semana. No te buscan para saber cómo estás, para ver cómo te va y en qué necesitas ayuda y ánimo. No son parte de la iglesia. No son parte del grupo de creyentes que Dios ha establecido específicamente para ministrarte a ti. Y Él dice, ¿estás enfermo? Llama a los ancianos. Llama a los creyentes maduros que son parte de la iglesia, aquellos con quienes interactúas regularmente, que pueden ayudarte. Nuevamente, Él llama a los ancianos. Estos son creyentes más maduros espiritualmente. Debemos buscar el ánimo y la ayuda de otros cristianos maduros o en proceso de madurez cuando luchamos con el pecado. ¿De qué sirve si estoy luchando con la tentación y comparto mi lucha con alguien que no lucha con esa tentación porque constantemente cede ante ella? Cuando se trata de luchas espirituales, debemos buscar creyentes maduros o en proceso de maduración para que nos animen y oren por nosotros. Cuando se trata de invitar a la gente a orar por nuestras luchas espirituales, no lo hacemos para compadecernos. Digamos, bueno, simplemente seguimos luchando con este pecado y ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? No. Llamamos a personas que puedan decir, escucha, estás luchando con este pecado y déjame ayudarte a crecer. Déjame ayudarte a rendir cuentas y a tener victoria sobre este pecado. No es solo para que todos podamos levantarnos juntos y decir, bueno, soy un pecador y tengo problemas con el pecado. Pobre de mí, supongo que eso es todo. Debemos acudir a aquellos que son más maduros, que están creciendo en su fe, que pueden ayudarnos a crecer. No solo vemos a los destinatarios de la confesión, sino que en el versículo vemos esta idea de la respuesta a la transparencia. Mira el versículo 16. Confiesen sus faltas unos a otros. Vemos la transparencia ahí. Y oren unos por otros. Fíjense en la fórmula. No se trata solo de confesar nuestras faltas o pecados unos a otros, sino de orar unos por otros. Miren, tenemos una responsabilidad porque todos luchamos con el pecado. Tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. Oren unos por otros. Oren por sus hermanos y hermanas en Cristo mientras enfrentamos juntos la guerra espiritual. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la importancia de ser sobrios y estar vigilantes. La guerra espiritual es una realidad en la vida del creyente. Fíjense en lo que dice Efesios sobre nuestra responsabilidad los unos con los otros en la guerra espiritual. Efesios capítulo 6 es el pasaje clásico sobre la guerra espiritual. Y miren lo que dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se nos ordena porque la guerra espiritual es una realidad, porque todos tenemos luchas espirituales en nuestras vidas espirituales. Estamos llamados y se nos ordena orar unos por otros. Debemos tener cuidado de que los desafíos y luchas de los demás que se nos han confiado no se conviertan en material para el chisme. Nuestra responsabilidad es ayudar donde podamos y orar unos por otros. Por eso el chisme es algo tan peligroso dentro de una iglesia, porque interrumpe el proceso que Dios prescribe para que recibamos ayuda en nuestras luchas espirituales. Hace que las personas que deberían confesar sus faltas unos a otros y confiar en los demás, diciendo, escucha, estoy luchando, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías ayudarme? Hace que duden en hacer aquello que Dios les ha mandado hacer. Cuando alguien viene a mí y me dice, oye, estoy luchando, cuando alguien viene a ti y te dice, oye, estoy luchando con esto, ¿podrías orar por mí? Debes contarle eso al Señor y orar al Señor, pero no nos corresponde compartirlo con todos los demás. Aquí vemos la necesidad de transparencia, pero entendemos que la respuesta ante alguien que es transparente con nosotros sobre sus luchas espirituales debe ser acudir al Señor y animarles personalmente. Tienes que tener cuidado con eso. Vemos no solo la respuesta a la transparencia, sino también el efecto de las oraciones transparentes. Mira el versículo 16.
Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago dice que de la misma manera es eficaz. No solo es razonable, sino que es eficaz orar por esa persona que está enferma, para que Dios la sane. Es eficaz que oremos unos por otros cuando estamos luchando, no físicamente, sino espiritualmente con el pecado. Es eficaz para ayudarnos. Él dice que podemos ser sanados. Lo compara con el problema físico del que acababa de hablar. Escucha, podemos mirar y decir, bueno, ¿por qué? Si estás enfermo, ¿acaso no pedirías a otros que oren por ti? Sabemos que Dios puede sanar. ¿Por qué cuando luchamos espiritualmente no llamaríamos a creyentes maduros para que oren por nosotros y nos ayuden? Porque Dios puede sanar. Dios es capaz de ayudar. Entonces, ¿por qué no oraríamos? ¿Por qué no compartiríamos? Vemos que el poder de la oración no puede ser exagerado. De la misma manera en que la oración funciona cuando se trata de luchas físicas y sanidad de enfermedades, la oración también ayuda en las luchas espirituales. El lenguaje de este pasaje enfatiza el punto de la eficacia y el poder de la oración. Santiago es sumamente redundante en este pasaje. Él dice que la oración que funciona realmente funciona. Eso es esencialmente lo que está diciendo. A menudo podemos pensar en la oración como el último recurso. Pensamos, si no puedo hacer nada más, oraré. Es una manera completamente equivocada de pensar. En realidad no he hecho nada si no he orado. Imagina estar enfermo terminalmente, recibir la noticia de que la enfermedad que tienes te va a matar. Vas al médico. Él te dice que te estás muriendo. Esto es todo. Pero te da una receta que te salvará la vida. Te dice que la receta es 100% efectiva para tratar tu enfermedad. Tomas este medicamento y estarás mejor. ¿Qué haces? Vuelves a casa y dices, quiero intentar con dieta y ejercicio. Creo que puedo vencer esto. Buscas en internet suplementos o algún tipo de medicina especial, ejercicio o algo que puedas hacer. ¿Cuántas cosas diferentes intentarías antes de simplemente tomar la medicina que es 100% efectiva para curar tu enfermedad terminal? Todos diríamos, obviamente, no quiero morir. Voy a tomar la medicina que es 100% efectiva. ¿Cuánto tiempo tenemos que luchar con el pecado? Antes de que veamos el mandato en las Escrituras, entiendo que es incómodo. Entiendo que nos hace vulnerables, pero necesitamos acompañar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y decir, escucha, estoy luchando espiritualmente igual que todos nosotros. Necesito que ores por mí. Necesito que me ayudes. Aquí se nos ordena, confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros. Y nos dice que este proceso es 100% efectivo. Dice que para que seáis sanados, porque la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Esta mañana, el ministerio de unos a otros requiere transparencia y oración ferviente los unos por los otros. ¿Con quién estás compartiendo tus luchas espirituales? ¿Quién está orando específicamente por ti? ¿Con quién compartes tú? ¿Quién está compartiendo sus luchas contigo y por quién estás orando tú? El mandato es claro. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho.